para eliminarte, que debe ser la misma persona o el mismo general de la otra oportunidad. Mira, la información coincide en el sentido que parece que dice, no, déjenmelo a mí. Habría dicho ese general de la Policía Nacional, déjenmelo a mí, que yo me encargo, yo resuelvo porque yo tengo problemas pendientes con él. Y bueno, yo no sé, yo no tengo pendiente ningún problema. Pero ahora no seas temerario, cuídate, porque no quiero ir a la funeraria y no quiero perderte, así que cuídate. Bien, muchas gracias. No seas temerario, por favor, porque hasta un día uno puede llegar. Así que I love you too much, gracias por el trabajo que haces, por tu sacrificio. Fausto Rosario Adames, un periodista con décadas en el ejercicio, se ha prestado siempre para mil diabluras, aunque por un momento muchos dominicanos lo veíamos como un profesional ético, íntegro y que defendía los intereses del país. En marzo del 2004, Fausto y un grupo de periodistas se juntaron para crear el periódico Clave y Clave Digital. Lo que Fausto vendió es que eran un grupo de periodistas independientes que se estaban juntando para este proyecto. Pero la verdad es que Fausto recibió unos millones de Abraham Hasuri, el dueño del grupo Abrisa, y a su vez dueño de Media Team Dominicana. Este empresario, también dueño de Cap Cana, del Hotel Moon Palace en Bávaro, de la Universidad Unive, etc., hizo un negocio de millones con Fausto Rosario para que fuera su socio en el periódico Clave y Clave Digital. El propósito de este periódico era hacer presión, extorsionar y chantajear al gobierno de Leonel, para Abraham Hasuri conseguir todo lo que quisiera en ese gobierno, para él y para sus empresas. A pesar de que ya en 1998, Leonel le había regalado 120 millones de metros cuadrados en Punta Cana para construir el ambicioso proyecto Cap Cana. Pero estos empresarios entienden, y con razón, que mientras más presión ejerzan contra los gobiernos desde sus medios, mayores favores consiguen de esos mismos gobiernos. Así que el grupo Clave y Clave Digital lo crearon Abraham Hasuri y Fausto Rosario para darle funda y fuete a Leonel. Les fue tan bien que este solo proyecto fue suficiente para que Fausto Rosario se hiciera multimillonario en unos pocos años. En 2010, cuando ya Leonel no aguantaba más los ataques del periódico Clave, Fausto Rosario empezó a recibir amenazas muy fuertes para que le bajara a esos ataques. Esto llegó a un punto tal que el jefe de la policía de entonces, Guzmán Fermín, dijo que él se encargaba de Fausto. «Déjemelo a mí, presidente», dijo Guzmán Fermín. A los 2 meses, el 5 de agosto del 2010, unos policías disfrazados de atracadores en un 115 le dieron para abajo al médico Sergio Rafael Rojas Soriano frente al Jardín Botánico, mientras este se ejercitaba temprano en la mañana. Este hecho ocurrió porque el médico era idéntico a Fausto Rosario, y parece que ya había una orden de darle para abajo al periodista. Entonces lo hicieron con el médico al confundirlo con Fausto. Fausto Rosario, que ya estaba podrido en millones, quiso culpar a Abraham Hasuri de su desgracia y aprovechó esto para separarse del empresario, cerrando sus puertas el periódico Clave y Clave Digital. Y a los 5 meses, Fausto Rosario apareció con un grupo de medios, esta vez de su propiedad, que incluía periódico, canal de televisión, emisora de radio y redes sociales. Este ambicioso proyecto de medios se llamó, y se llama todavía, Acento. Parte del dinero utilizado para sostener esta plataforma de comunicación
era proveído por organismos internacionales, entre ellos USAID, así como también recibía millones de participación ciudadana, ya que Fausto Rosario era, o es todavía, un miembro activo de esta organización, que lo disfrazan como honorífico porque no cobran un sueldo, pero de distintas formas les llegan millones mediante proyectos o cualquier pendejada que se crean solo para buscarle una excusa a los pagos. Por más de 20 años, hemos visto a Fausto Rosario defendiendo una agenda maldita, incluso en contra de su propio país. Cuando salga la lista de los periodistas pagados por USAID, ustedes verán que Fausto Rosario será uno de los primeros y uno de los mejores pagados. Pero este grupo de periodistas chatarra, chantajistas y extorsionadores, solo andan detrás de sus cuartos y echan mano de millones donde quiera que haya, sin importar la forma ni las consecuencias. Tanto en la campaña del 2016 y la del 2020, Fausto Rosario fue uno de los principales activistas de participación ciudadana y de la Marcha Verde, en su afán de llevar a Luis Abinader como presidente del país, porque ellos entendían injusto que un grupo de PLDistas estuvieran robando todo en el gobierno, sin que a ellos les tocara algo. Pero en 2020, la Marcha Verde llegó al poder, y lo primero que hizo Abinader fue nombrar a Fausto Rosario como miembro del consejo directivo del Indotel, ganando 400,000 pesos sin dar un golpe allí, puesto que ostenta aún al día de hoy. El grupo Acento, que se había pasado 12 años atacando sin piedad la corrupción y atacando inmisericordiamente los ladrones de Danilo, al ser nombrado Fausto Rosario con un sueldo de lujo, ahí mismo se acabó la corrupción, ahí mismo se acabaron los ladrones, y ahí mismo este país se convirtió en Finlandia. Los programas de televisión y de YouTube de Fausto Rosario, que antes eran de denuncia y de crítica dura contra el gobierno, desde que lo nombraron, pasaron a ser programas de historia. Si usted quiere saber todo sobre Camaño, de la expedición de Playa Caracoles, si usted quiere saber sobre la vida, obra y gobierno de Balaguer, o de Trujillo, o de Santana, la elección de Bosch, el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, claro, la muerte de Manolo Tabaré Justo, la crisis del 65, el inicio de la Revolución de Abril. En fin, desde los indígenas para acá, todas esas historias, en tan solo 4 años, Fausto Rosario las ha contado todas en su programa de televisión y de YouTube. Es decir, el mismo patrón de Nuria, de Uchi, de Juan Bolívar, etc. Los que no se retiraron, dedicaron sus programas a la farándula, a la chercha periodística, a cambio de millones que caen automáticamente en sus cuentas, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Bueno, además de cobrar un sueldazo, más o menos como 50 veces el sueldo de un empleado común, además de este sueldo de lujo, Fausto Rosario comenzó a recibir también millones y millones por concepto de publicidad del gobierno. Casi todas las instituciones del gobierno tenían que dejar su peaje en el grupo Acento, incluso hasta Indotel, la misma institución donde él trabaja, o no donde trabaja, sino donde cobra. Miren aquí, cómo Guido le acaba de regalar 940,000 pesos para una supuesta publicidad por 3 meses en su página acento.com.do. Pero cuando entramos a Acento, no vemos ninguna publicidad de nada. Pero no es solo Indotel. Este bandido y este grupo de medios delincuencial recibe millones y millones todos los meses de todas las instituciones del gobierno.
Ojalá que Trump mande un avión urgente a buscar a todos estos atracadores disfrazados de periodistas y se los lleve presos a todos para Guantánamo, porque es robándoselo todo que están. Y 3 años es demasiado para aguantarlos aquí, porque de aquí al 2028 ya no dejarán nada. Es ahora que hay que salir de todos ellos. Miren, los medios de comunicación dominicanos, televisión, radio y periódicos, siempre han sido utilizados para presionar, chantajear y extorsionar a los gobiernos, a cambio de recibir jugosos contratos de obras públicas, o exenciones fiscales, o exoneraciones de aranceles o impuestos aduanales. El grupo de medios más grande y poderoso del país es el Grupo Corripio, con periódicos, canales y emisoras. Este grupo tiene incidencia en todos los grandes sectores económicos del país, desde la importación masiva de toda clase de productos terminados, hasta su incursión en grandes industrias locales, en empresas de generación eléctrica y empresas de construcción que les construyen al gobierno. Sus medios de comunicación representan el principal elemento de Guerra Fría, que les permite imponer el miedo ante los gobiernos, que a su vez hace que dichos gobiernos hagan concesiones a este grupo, les den grandes contratos de construcción de obras y le permita hacer lo que le dé la gana en este país. El gobierno que se atreva a meterse con ese grupo o que intente bloquearlo o quitarle sus beneficios del Estado, entonces sufrirá las consecuencias de los despiadados embates de todos sus medios de comunicación. Así es que dejen de pensar que estos medios de comunicación existen para dar noticias y para mantener bien informado al pueblo. No, señores, solo existen para recibir prebendas de los gobiernos y para robarse el dinero de nosotros, los pendejos. Y eso pasa con todos los grupos de comunicación de este país. Pasa con el Grupo Acento y su dueño, el bandido Fausto Rosario. Pasa con el grupo de medios Telemicro, con el grupo RCC Media, con el grupo Panorama, con el grupo Color Visión, con el grupo SIN y con todos. Lo menos que les interesa es informar, porque son estructuras creadas para hacer dinero, sobre todo dinero que les roban al Estado. Sobre este tema en específico hablaremos con más detalles en otro video más adelante. Agradecemos a los anunciantes en la parte económica, en la parte política. Cada uno de ustedes forman parte de este proyecto y agradecemos la insistencia en permanecer con un contenido digno, formativo y de gran calidad para la sociedad dominicana, como lo merece este país. Muchas gracias.